Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Valores de Acero. Estamos con ustedes a través de la televisión, como siempre, acompañándoles y mostrando. Este programa Valores de Acero es una ventana abierta en donde mostramos personajes de la vida diaria. Hoy con nosotros está Jorge Hanel. Jorge, bienvenido. Gracias, padre. Gracias por la invitación. Jorge Hanel, además de trabajar con nosotros, ahora vamos a ver, él es consultor, es profesor, está dentro del mundo de la enseñanza y yo quisiera, en primer lugar, empezar esta entrevista agradeciéndote el que hayas aceptado el dirigir un programa que nosotros aquí producimos y también va por este canal, que es Educación y Conciencia. Mil gracias por aceptar este reto de presentar lo que es la educación, presentar la educación y concienciar a la gente de este reto que tenemos en casa, en la escuela, en la vida diaria. Jorge, ¿cómo te acercaste al mundo de la educación? Padre, yo tengo metido en este mundo toda la vida, Ajá. porque mi papá ya estaba en este mundo de la educación. Él, desde los 70s, él ya trabajaba como académico, primero en la UNAM, después se fue a la UAM, y él llegó a tener un puesto muy importante, fue rector de una de las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo debo haber tenido unos 10, 12 años cuando él fue rector, y desde ahí empecé yo a conocer este mundo de la educación. Después, más adelante, como profesor, mucho en la parte de capacitación en empresas. Entonces ya tengo muchos años y tengo ya 13 años dando clases como académico. Y es un mundo que me encanta. El contacto con los jóvenes a mí me llena de energía, me gusta muchísimo. Entonces, cuando me invitan a este proyecto, yo ni lo pensé. Lo tomé de inmediato. Dije, vamos, y quiero empezar ya. Qué bueno, pues bienvenido. Y una cosa sí, que con todos estos años que llevas en la educación, habrás visto un progreso, un cambio y un dinamismo en los jóvenes. No es lo mismo los jóvenes de los años 90 que los jóvenes que estás recibiendo ahora mismo y que a los que das clase. Así es. ¿Cómo han sido estos progresos? ¿Nos puedes describir cómo ha sido? Ha tenido que ver mucho con los padres de familia y los tipos de vida, ¿no? El cambio es notable. Simplemente cómo se comunican entre ellos, cómo se comunican con los profesores. El nivel de confianza también es mayor. A mí se me acercan mucho y de repente me están mandando mensajes a las 11 de la noche por WhatsApp, por Facebook, ese es uno de los grandes cambios que yo veo. Yo a todos mis profesores les hablaba de usted. Yo, ¿cuándo iba a imaginar de marcarle a un profesor? Y estos chicos, al menos en la universidad donde yo estoy dando clase, tienen ese acercamiento, se atreven a más, para bien y para mal. Veo también muchachos que se quejan mucho, pero también cuando encontramos ese botón de encendido de cómo motivarlos, nada los detiene. Son echados para adelante, son valientes. Veo también una incorporación muchísimo mayor de mujeres que cuando a mí me tocó estudiar. Son algunos de los cambios que yo encuentro así de bote pronto, padre. En cuanto a los jóvenes y en cuanto al profesorado, porque la educación comprende, es un cúmulo de vinculaciones, yo digo, ¿no? Papás, profesores que además son padres de familia, jóvenes, dices tú, y además los empleados, ¿no? No es lo mismo un empleado de hace 10 años en una universidad que actualmente. Así es. O sea, ha cambiado, va cambiando todo. Entonces, el profesorado ante los jóvenes de hoy, ¿cómo se enfrenta en las aulas? Yo creo que el profesorado hemos tenido que cambiar porque estábamos atendiendo jóvenes del siglo XXI con profesores del siglo XX y usando estrategias y métodos del siglo XIX. Y eso tuvo que cambiar
Y veo ahora un cambio muy notable este último año con todo lo de la pandemia, que nos hemos tenido que ir a estos modelos de educación a distancia. Todos los profesores tuvimos que cambiar muy rápido. A mí no me gustaban estos modelos a distancia. Yo era de los que más decía que no, que tenía miedo. Yo estaba en mi zona de confort. A mí me gusta mucho estar frente al grupo. Y tuvimos que cambiar drásticamente. Tenemos que ser más flexibles. Tenemos que entender la realidad de una manera diferente. Y creo que nos hemos tenido que volver más acompañantes que profesores. Cuando yo veo el plan de estudios, pienso, estos chicos se meten a YouTube, se meten a estas páginas y van a tener más información de lo que yo les pueda dar en el semestre en una búsqueda de una tarde. Entonces nos estamos volviendo mucho más coaches, mucho más un acompañamiento para los muchachos. Eso también lo veo como algo muy importante. Y a lo mejor antes lo hacía un padre o lo hacía alguien que llevaba este tipo de acompañamiento. Había alguien, sobre todo en las primarias, y ya en la universidad, nos dejaban como muy sueltos. Y ahora nos han buscado mucho para este tipo de acompañamiento, de irnos de la mano. Se está retrasando la maduración de crecimiento. Muchísimo, muchísimo. Dicen que hoy los adolescentes son hasta los 24 años. Y por supuesto que así yo lo veo. Y vamos a hablar un poco de este cambio que ha habido tras la pandemia, que nos ha forzado a todos a un cambio educativo, pero también va a haber un rezago educativo, Jorge. Sí. ¿Cómo se puede solucionar desde tu experiencia como consultor este rezago educativo? Hay que aumentar cursos, hay que cambiar los estilos, porque va a haber tras esto un nuevo paradigma para la iglesia, para la pastoral en la iglesia, para la educación y un nuevo paradigma incluso para las relaciones sociales. Así es. Me centro en lo que estoy hablando es el paradigma educativo. Hay un rezago. Yo recuerdo las palabras de Benedicto XVI, emergencia educativa. Y esto es de Benedicto XVI. Si viene ahora esto y encima un rezago, ¿cómo se puede unir todo esto? ¿Qué soluciones ves a futuro? Primero que nada, padre, esto llegó para quedarse. Seguramente habrá modelos combinados entre presencial y a distancia, pero ya llegó para quedarse. Y lo que tenemos que hacer sobre todo es preparar muchísimo a los profesores. Nos tienen que enseñar a desaprender y volver a aprender, porque tenemos nuestro paradigma, nuestra forma de pararnos frente al grupo, y eso ya cambió porque ahora se ha democratizado y ahora nos vemos del mismo tamaño en la pantalla de Zoom, todos. Yo veo que es importantísimo esa preparación de todos los profesores. Además, no es lo mismo una clase que dábamos presencial a una clase de hoy. Hay herramientas nuevas que profesores de mi edad, profesores de 40 años para acá, no las sabemos usar. Y son herramientas que los muchachos ya las traen, pero muy dominadas, les gusta. Tenemos que volverlas más dinámicas las clases. Son muy aburridas y es solamente un monólogo de 1 hora y media. Me ha tocado tomar algunos de estos webinars, y veo que yo sería un terrible alumno hoy. A los 5 minutos apago el sonido. 5 minutos después apago la cámara y empiezo a distraerme con el teléfono, prendo la televisión, Entonces, si esto me pasa a mí, a mis 55 años, le va a pasar a muchos de los muchachos. Hay que ver también que algunos son más visuales, otros son más auditivos y otros son muy kinestésicos. Hay que entenderlo, hay que averiguar quién es quién y dejarles muchas dinámicas, hacer mucho trabajo de conocer muy bien a quienes estamos educando.
Los grupos muy grandes van a costar mucho trabajo. Ya no puede haber esos grupos de 70 si es que queremos que no se pierda y que vayan, que se vaya polarizando esto entre los que sí están aprendiendo y los que se van quedando atrás. No están aprendiendo, sino que se les están olvidando Ajá, muchos valores, mucha teoría. Se va polarizando tanto el mundo. Es notable cómo se van quedando atrás los chicos. vamos hacia grupos pequeños, hacia una escuela y una universidad personalizada. Así es. Hacia allá deberíamos irnos yendo para no perder más. ¿Qué características ves tú en una universidad personalizada? Conocer muy bien al chico que está del otro lado de la pantalla. Es decir, grupos pequeños. Grupos pequeños y donde tenga forzosamente que hacerse actividades para conocernos mutuamente, académicos y alumnos. Y ellos nos ven igual porque no todo profesor va a tener un estudio o una oficina. Entonces hay profesores desde la cocina, hay profesores desde su sala, desde su comedor. Y es muy importante el que nos vayamos conociendo más, el que, por ejemplo, nos tengamos más paciencia, de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, que dejemos las tareas también más pensadas. Se quejan mucho de que les hemos dejado muchísima tarea, se quejan muchísimo, y lo entiendo perfectamente, que un profesor deja un PowerPoint y se pone a leer un PowerPoint. Dice, oye, mejor mándamelo antes, yo lo estudio y que la clase sea nada más de preguntar, de resolver algunas dudas, pero ya no vale eso de el profe se sienta y dicta, el profe se sienta y lee un PowerPoint. Eso ya está rebasado. No puede ser, padre. Eso ya, los chicos que además ahora lo traen desde primaria, es esta cercanía, este acompañamiento. Yo insisto mucho en que los profesores debemos irnos convirtiendo en coaches. Hacia allá es hacia donde vamos a tenernos que ir moviendo. Muy bien, vamos un momento, Jorge, que está preparado el equipo de Resumen AR con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Seguimos aquí en Valores de Acero. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR por las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos con Jorge, él es asesor, es presentador también de Educación y Conciencia. Jorge, estábamos hablando contigo del rezago educativo, de las nuevas modalidades, los nuevos paradigmas. A ver, ¿qué pasa que no se lee? ¿Qué pasa que esta actitud tan bonita, ¿no?, de llegar a casa y después la tarea, pues ponerte el libro y a ver cómo sigue la novela o el libro que estás ahí siguiendo, ¿no?, imaginando, porque un libro al final te abre la imaginación, te estructura tu lenguaje, tu misma capacidad de escritura, de ortografía, tu sintaxis. Pero es que ahora hay mucho para leer en el internet, en la red, poca calidad. Se ha perdido esta costumbre de la lectura. Yo considero que primero para leer hay que recibir el ejemplo. Y el ejemplo lo recibimos sobre todo en nuestra familia. Si a papá y a mamá no les gusta leer, raro va a ser el muchacho o el niño que le guste leer. En la escuela nos obligan a leer, a lo mejor de algún tema que a nosotros no nos gusta. Y antes era, pues porque era más fácil entregarle libros a todos de un solo tema. Ahora hay temas para todos. Ahora es más fácil porque, como usted lo dice, padre, hay una cantidad gigantesca de información en línea. Además, ahora ya ni siquiera es todo para leer, sino hay audiolibros, hay otras formas. Las redes sociales son
enemigos de la lectura y perdemos tiempo en redes sociales como nunca en la vida. Y nos gusta leer 2 o 3 parrafitos y queremos que ya estamos con eso preparados y que ya entendemos todo y ya dominamos los temas. Entonces, ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, el que haya lectura en la casa, que haya libros, que haya... Y ahora puede ser el libro hasta ya no un libro físico, puede ser un libro, porque ahora los chavos les gusta leer en Kindle y en estas formas novedosas de leer, que a mí no me gustan, pero a ellos sí. Yo todavía soy del libro, me gusta leerlo, me gusta subrayarlo, me gusta tenerlo, no se descarga nunca el libro, pero creo que es otra vez conociendo más los gustos de cada quien, le podemos dar lecturas adecuadas. Le podemos dar los temas que lo apasionan. Y ahora hay, pero en verdad hay de lo que quieran, del tema que quieran, hay información para echar para arriba. El gusto por la lectura se debe ver así como un gusto y en la escuela nos lo hacen como una obligación, como una tarea más. Entonces estos chicos le han agarrado fobia a la lectura. Y les encanta así 2, 3 cositas de Twitter, de Instagram, que ahora en Instagram, en TikTok, pues ya no es nada, ya no hay lectura, ya es todo visual y en unos cuantos segundos. Entonces vamos contra eso. ¿Cuál es la manera? Dándoles temas que les gusten, dándoles libros también adecuados a su capacidad lectora. Entonces, existen los programas, existen aplicaciones, existe la forma, ya está. También que nos atrevamos a conocerlo, que nos atrevamos a probarlo y que veamos que tiene buenos resultados. Para retomar esa buenísima costumbre que usted lo decía, para llegar a la casa y leer 10 o 15 hojas, nos relaja, nos hace viajar, nos hace imaginar. Es fabulosa la lectura. El rezago educativo lo hemos hablado en el anterior bloque, pero yo sí quisiera insistir un poquito en esta diferencia que hay entre pobres y ricos que ha llegado a la educación. En las constituciones de los países democráticos dice que todo el mundo tiene derecho a la salud, a la educación, a la justicia, al empleo, a la vivienda, y vamos viendo cada rubro que acabo de decir y siempre hay lagunas. Estas diferencias educativas preocupan porque luego, claro, hay una sociedad en donde hay una distancia cada vez mayor. Desde la universidad se puede sensibilizar a los jóvenes para una sociedad más justa. Yo creo, padre, que tiene que ser desde antes de la universidad. No podemos dejarle todos a los muchachos que llegan a la universidad, tiene que ser desde el jardín de niños. Ahí tenemos que empezar a ver esta sociedad más justa, donde hombres y mujeres sean tratados por igual, donde un niño con alguna discapacidad, donde alguna niña con diferentes preferencias, sean tratados igual. Y a ese niño con discapacidad, a esa niña, no solo igual, sino darle las facilidades para que se pueda incorporar al mundo de los niños que no tienen una discapacidad. Yo creo que tiene que ser desde muy pequeñitos, porque a mí de repente me llegan ya unos monstruos a la universidad. Y el árbol viene torcido. Entonces, por más dinámicas, ciertamente tienen que hacer un servicio social donde estoy yo dando clases. Hay muchos programas de responsabilidad social, de apoyo a la comunidad, de pastoral, pero yo creo que muchas veces ya vamos tarde. Debieron haber empezado desde muy chiquitos los niños. Además de estas distancias y esta sociedad, vamos a decir, que hemos hecho injusta, también hay dentro del mundo educativo unos alumnos que tienen unos sueños por tener una licenciatura, una carrera, y que el mismo sistema educativo los deja a un lado, y al final dejan los estudios, quizás como adultos luego llegan otra vez a la universidad. ¿Qué pasa con todos estos alumnos? Probablemente nos estén viendo papás y abuelos y estén diciendo, pues mi nieto ha dejado con esta pandemia el curso,
o ha repetido o está desanimado y ya no quiere estudiar. ¿Qué les podemos decir a estos papás que son el punto de apoyo para que sus hijos tengan retos, se superen, sepan gestionar sus crisis, sus fracasos? Yo lo consideraría en diferentes caras del dado. Una muy importante es que sean pacientes. Este es un momento de gran impaciencia para todos, el encierro ha sido difícil para todos. Los jóvenes que ahora hasta los 24 años, 25 años se están considerando como adolescentes. Entonces, a los papás que sean muy pacientes. Yo tengo dos hijos, pues ahora en edad de adolescencia tardía, y de repente hay que tratarlos. Ubicarlos, exactamente, hay que ubicarlos, porque no podemos tampoco ser tan flexibles y tan que hagan lo que quieran. Una cosa es libertad y otra es libertinaje. Entonces, sí seamos pacientes, pero sí los límites son importantes. Otra, muchas veces los papás, y no lo hacemos con mal plan, no lo hacemos, todo lo contrario, pero queremos que nuestro hijo sea ingeniero porque el abuelo y yo somos ingenieros, que sea abogado porque el padrino y son abogados. Eso tampoco ya podemos obligar a estos chavos a que estudien una carrera porque yo papá, yo abuelo, yo ahijado, yo así lo decido. Entonces, que ellos digan que van a estudiar. Hay para todos, a veces me han dicho, oye, pero si estudian filosofía o si estudian letras o si estudian artes plásticas, se van a morir de hambre. No es cierto. Un muchacho estudie lo que estudie, pero que salga feliz, que salga muy bien preparado, que salga sabiendo además que la carrera no es el último escalón. Ahora es seguirse preparando toda la vida. No obligarlos a estudiar algo, sí ponerles límite en lo que ellos decidieron, escucharlos más, porque también luego como papás no los escuchamos. Y de repente estos muchachos necesitan ser escuchados y a lo mejor no por el papá, no por la mamá. Ahí es donde entra un buen profesor coach, un profesor tutor, un profesor que tenga esa cercanía y esa preparación. Yo tenía a mi padre confesor y yo me acercaba y le decía cosas que no quería que oyeran mis papás y a mí me ayudó mucho. Entonces, retomar estas figuras de alguien que ya pasó lo que están pasando estos chicos, que los escuche, que les pueda dar algún consejo, es bien importante. No quisiera terminar esta entrevista contigo, Jorge, como laico, y tú que trabajas con los jóvenes. Una recomendación a los pastores, a los sacerdotes, para saber trascender a la juventud hoy. ¿Cómo podemos trascender? ¿Cómo podemos inquietarles el corazón? Yo creo, padre, que también los padres tienen que desaprender y volver a aprender. Tienen que volverse expertos en redes sociales. Hay que empezar a usar las herramientas que están usando los chicos, los chavos. Pues ya saben, hay que ponerse Es una recomendación. al Instagram, al Facebook, el Twitter, el saber TikTok. utilizar el TikTok y el Spotify famoso, Sí. porque son los canales. Y es hablar en su lenguaje, es decirles, ya estoy aquí contigo. Ahora sí vamos a platicar de lo importante. Esto es como la forma. El fondo va a seguir siendo el mismo, padre. Al final seguimos siendo humanos, con o sin herramientas. El fondo es el mismo, pero la forma, la herramienta que estamos usando, yo por ahí me iría. Yo ya conozco padres, yo conozco maestros, conozco que se han vuelto influencers y los chavos están felices con eso. Dice, oye, sí me escucha, sí sabe dónde estoy parado hoy, sabe lo que estoy sufriendo. Yo haría eso, padre, y le digo, el fondo sigue siendo el mismo.
es buscar la verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Engel. Él es profesor en la Universidad de Anáhuac en Querétaro. Así es, padre. Gracias a toda esa gran gente que está contigo trabajando en la Universidad de Anáhuac, haciendo ese apostolado. Nos lo saludas mucho, por favor. Por supuesto. Grandes amigos allá. Y gracias a ustedes por seguirnos aquí en Valores de Acero. Nos tenemos que ir, ya saben que nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima, Dios les bendiga.